Buenos días a todos. Quiero en primer lugar agradecer a la Sociedad Venezolana de Oncología y a la Sociedad Venezolana de Mastología por su amable invitación y muy especialmente a la doctora Liliana Castillo y al doctor Fernando Hidalgo, coordinadores de esta sesión. Asimismo, sumarme a las felicitaciones para nuestro querido profesor, el doctor Luis Betancourt, por su merecida designación como presidente honorario de este evento. En los próximos minutos me corresponderá abordar el papel actual de la cirugía en el cáncer epitelial de ovario. ¿Qué podemos decir en cuanto a la conformación de toda la evidencia que apoya el valor de la cirugía citorreductora primaria y estadiadora y el desarrollo de los esquemas de quimioterapia ideal para este momento? Bueno, desde la publicación de los estudios GOG 52 y GOG 97, recordemos que para los trabajos originales de Griffith, el punto de corte para considerar una citorreducción óptima era de 2 centímetros. A partir de año 1992 y 94 se conformó pues este concepto como aquella cirugía que finaliza con focos menores de 1 centímetro como enfermedad residual. Este hallazgo fue confirmado por dos grandes metaanálisis realizados por Bristow en el año 2002, de manera que el concepto de citorreducción óptima aún sigue vigente. Asimismo, la suma o la era de los taxanos, la suma de esta herramienta farmacológica, específicamente con los primeros trabajos del doctor Maguire y la doctora Picard, sumaron un gran avance a lo que es las tasas de control de esta enfermedad, sobre todo en sus etapas avanzadas. Es finalmente en el año 2003 con la publicación del GOG 158, donde ya se consolida de manera firme que el carboplatino y paclitaxel como la terapia estándar en el abordaje de quimioterapia adyuvante del cáncer epitelial de ovario. Fíjense, esto es uno de los eventos más interesantes desde el punto de vista evolutivo del tratamiento. A partir del año 1996 coinciden dos elementos importantes, la suma de los taxanos y la franca penetración de una tendencia que se ha ido consolidando en los últimos años, como es la realización de citorreducciones completas, es decir, citorreducciones sin enfermedad residual macroscópica o denominadas también R0. Esto disparó de manera importante las tasas de supervivencia global media a partir del año 96, ubicándose hoy en día alrededor de 85 y 105 meses. De manera que podemos decir para este momento que la citorreducción primaria óptima más quimioterapia a base de carboplatino y paclitaxel con o sin la adición de bevacizumab continúa siendo el tratamiento estándar del cáncer epitelial de ovario avanzado. Ahora, si bien el concepto, como les comenté anteriormente, de citorreducción óptima, es decir, con focos menores de 1 centímetro, se mantiene como el objetivo desde el punto de vista de la medición de la mayoría de los estudios, hay una clara tendencia a aceptar que una citorreducción completa se relaciona con una mejor supervivencia global. Fíjense, en un estudio publicado en el año 2015 por Horowitz y colaboradores, en un estudio adicional hecho sobre la data del estudio GOG 182, en la discusión ellos plantean desde el punto de vista textual lo siguiente. Hay un cambio de paradigma en el cual se plantea que si es improbable lograr una R0 en una citorreducción primaria, indicar quimioterapia neoadyuvante con cirugía de intervalo y asegurar una R0 posteriormente puede ser la mejor alternativa. Este trabajo se dedicó principalmente a evaluar el verdadero peso específico de la biología tumoral como uno de los elementos que se contrapone a ese gran esfuerzo que se hace por lograr una citorreducción completa. Fíjense, aquí vemos las curvas de supervivencia libre de progresión y la supervivencia libre, global, en donde se evidencian en las líneas azules la tasa o el tiempo de supervivencia en aquellas pacientes en las cuales se logró una citorreducción completa después de procedimientos quirúrgicos de baja y moderada dificultad o complejidad. Por el contrario, en la línea amarilla vemos graficado la supervivencia de pacientes en los cuales se logró igualmente esta citorreducción completa, pero después de procedimientos de alta complejidad. Y como vemos en las dos líneas siguientes, como son la línea morada y la línea gris,
que son las tasas de supervivencia de las pacientes con enfermedad residual, independientemente de los procedimientos que se realizaron durante la intervención. De manera que aquí se confirma un elemento que ya había sido nombrado o mencionado en el estudio SCOTROC 1, en el cual la biología tumoral juega un papel preponderante en contraposición al esfuerzo citorreductor. De igual forma, hace en muy poco tiempo, pues ahorita en 2020, fue publicado un estudio por Lee y colaboradores prácticamente con el mismo diseño del estudio de Horowitz, en el cual se evalúa el papel real de la biología tumoral en pacientes en las cuales fueron sometidas a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente a cirugía de intervalo, con unos hallazgos similares en donde vemos que aquellas pacientes con enfermedad limitada de manera escasa, con baja carga tumoral a nivel peritoneal, tuvieron una supervivencia libre de progresión y global superior estadísticamente significativa a aquellas pacientes en las cuales tenían enfermedad diseminada a pesar de que se hubiese logrado una citorreducción completa. Ahora, ¿cuál es el papel actual de la linfadenectomía pelviana y paraórtica específicamente en los estadios tempranos? Bueno, es innegable el valor diagnóstico y pronóstico que este procedimiento quirúrgico aporta. Todos sabemos que la afectación ganglionar en lesiones ováricas aparentemente limitadas a los ovarios puede ascender a 20-40% en este grupo de pacientes. Esto es algo variable, puede variar inclusive con el tipo histológico, por ejemplo, en los tumores de estirpe mucinosa o en aquellos tumores inclusive como los tumores de células claras, que son considerados como tumores de histología desfavorable. Las tasas de afectación ganglionar oculta son mucho más bajas, entre 4 y 7%. Esto ha permitido pues ir racionalizando o introduciendo la idea de realizar estudios preliminares en ganglios centinela, los cuales han tenido unas cifras o unas tasas de identificación, sensibilidad, especificidad y valor predictivo negativo, que son los elementos básicos para el sostén de este modelo diagnóstico, muy cercano al 100%. El estudio quizás ahorita con mayor fortaleza desde el punto de vista estadístico es el estudio CELI, en el cual presentan estas cifras de sensibilidad muy alta y sobre todo el valor de predicción negativo de un 100%. Como vemos, esta es una herramienta que en los próximos años va a dar mucho que hablar, específicamente con la idea de racionalizar y indicar de mejor forma la linfadenectomía, tanto pelviana como paraórtica, en aquellas pacientes en estadios tempranos y que puedan beneficiarse desde el punto de vista diagnóstico y pronóstico. Ahora, por otra parte, ¿cuál es el papel de la linfadenectomía pelviana y paraórtica ya para estadios avanzados? Bueno, podemos decir que para el año 2017 había un consenso casi general desde el punto de vista de la evaluación de la evidencia y de los paneles de expertos que hay una mejor supervivencia libre de enfermedad global en enfermedad avanzada. Esta idea estaba fundamentada en estadísticas bastante numerosas, muy heterogéneas y que de manera global era considerada algo inconsistente. A partir de la publicación en el 2019 del estudio LAIO, un estudio con una robustez desde el punto de vista estadístico indiscutible, un diseño prácticamente a prueba de sesgo. Este estudio evaluó el papel real de la linfadenectomía pelviana y paraórtica en las pacientes con cáncer de ovario avanzado y estableció en cuanto a supervivencia media global y supervivencia libre de progresión que no había un beneficio para aquellas pacientes en las cuales se habían sometido a linfadenectomía al compararlas con las pacientes sin linfadenectomía. Por el contrario, tanto la morbilidad postoperatoria severa como la mortalidad postoperatoria se elevó de manera importante en el grupo de linfadenectomía, de manera que a partir de esta publicación, la linfadenectomía pelviana y paraórtica electiva no tiene ningún beneficio desde el punto de vista de supervivencia y control de enfermedad y por el contrario puede disparar el riesgo pues, de presentar mayor tasas de morbilidad y mortalidad postoperatoria. Sin embargo, la linfadenectomía queda sujeta y dentro del marco de un procedimiento citorreductor, en caso de que sea necesario, sigue siendo un procedimiento que está plenamente indicado. Ahora, ¿qué alternativa tenemos ante una paciente que no es susceptible de citorreducción óptica?
Desde la publicación en el año 1995 del trabajo de la doctora María Van der Burg, el cual se consideró el trabajo pionero en el uso de quimioterapia neoadyuvante y posteriormente cirugía de intervalo, se allanó el camino para que 15 años más tarde se publicara el estudio EORTC en 2010 por el equipo del doctor Ignaz Vergost y colaboradores, en el cual se demostró que la quimioterapia neoadyuvante más cirugía de intervalo no es inferior en supervivencia global a la citorreducción primaria más quimioterapia adyuvante como la terapia estándar, como hoy en día sigue siendo. Este hallazgo desde el punto de vista estadístico tardó muchísimo en calar dentro de los círculos quirúrgicos, tanto norteamericanos como algunas zonas de Europa. Pero posteriormente, la publicación del estudio Chorus en 2015 y del estudio de la Japanese Clinical Oncology en el 2016 confirmaron estos hallazgos de manera sólida, y a partir de este momento la quimioterapia adyuvante más cirugía de intervalo se estableció como la alternativa para aquellas pacientes con enfermedad irresecable y que no resulta inferior en supervivencia global a la citorreducción primaria más quimioterapia adyuvante. Ahora, ¿qué se ha hecho en cuanto al desarrollo de modelos de predicción para poder predecir aquellas pacientes susceptibles de una citorreducción primaria óptima o en el mejor de los casos completa? Esto es un elemento importante que surge una vez que se dispone de dos alternativas con un valor muy parecido. La primera pregunta que tenemos que hacernos es por qué es necesario contar con estudios o con modelos fiables para predecir el alcance de la citorreducción. En primer lugar, no retrasar el inicio de la quimioterapia neoadyuvante. Una paciente con una cirugía fallida probablemente inicie la quimioterapia neoadyuvante tras 4 o 6 semanas de espera, lo cual definitivamente no resulta en ningún beneficio. Asimismo, evitar la morbilidad asociada a la cirugía fallida, la cual no es despreciable, y sobre todo el efecto adverso sobre la biología tumoral, aún en pacientes en que se logre citorreducciones completas o R0, en pacientes con enfermedad diseminada. Múltiples estudios se han hecho para tratar de lograr un modelo de predicción de citorreducción desde el punto de vista monomodal o multimodal, combinados a través de nomogramas automatizados. Y los principales, pues a nivel de la determinación de los niveles CA125, los hallazgos, tanto en tomografía como en resonancia, con estudios basales y estudios consecutivos, los cuales han mostrado una eficacia interesante, pero sin validación externa en la mayoría de las publicaciones. Afortunadamente, para el año 2013, el grupo italiano liderado por la doctora Ana Fagotti y colaboradores presentan el llamado algoritmo de Roma, en el cual constituye un esfuerzo para realizar un triaje laparoscópico y conjuntamente con una escala numérica que permite objetivizar de manera mucho más eficiente los hallazgos. Fíjense que se evalúan 7 hallazgos, todos ellos sencillamente relacionados con biología tumoral agresiva. En caso de que cualquiera de estos 7 elementos estén presentes en la evaluación laparoscópica, se le asigna bajo cada criterio, pues, un índice o una puntuación de 2, y en caso de estar negativo, sencillamente se mantiene una puntuación de 0. La suma aritmética de estos hallazgos durante la laparoscopia primaria, como una forma de triaje, genera un dígito, y esto originó un algoritmo que, como vemos acá, en aquellas pacientes con una puntuación de 8 o menos en esta escala, la recomendación es realizar una cirugía primaria, o sea, retirar el equipo de la laparoscopia, convertir la cirugía en una cirugía abierta, y fíjense la tasa de citorreducción óptima que se elevó a 84,6%, siendo en un 62%, más de un 62% de estas pacientes se logró una citorreducción completa y un 22% con una citorreducción con focos menores de 1 centímetro. Una tasa verdaderamente fuera del promedio global que se estima para los centros con gran experiencia, y en aquellas pacientes en las cuales, por el contrario, tenían una puntuación de 8 más en la escala de Fagotti.
Fíjense las tasas de citorreducción óptima, muy parecida, de 85.2%, con una tasa de citorreducción completa de 57.5% y una tasa de citorreducción con focos menores de R1 o citorreducción óptima de 27.7%. Estos dos grupos no hubo diferencia significativa, de manera que se valida de forma eh, robusta este modelo como una forma de predecir la citorreducción completa o una herramienta muy útil para derivar a las pacientes a quimioterapia en adyuvante y cirugía de intervalo tras 3-4 ciclos de quimioterapia. Otro esfuerzo que se intentó en cuanto a la creación de una predicción de citorreducción completa está en el marco de la realización del estudio ICON 8. El estudio ICON 8 se diseñó a fin de comparar dos esquemas de dosis densas adicionales al esquema convencional de carboplatina y paclitaxel. Lamentablemente no se logró demostrar beneficio alguno en los dos esquemas distintos al esquema convencional. Este estudio pues se intentó realizar como una respuesta a los hallazgos del estudio japonés 3016, en el cual demostró que las dosis densas o los esquemas de dosis densas tienen una mejoría evidente en la tasa de supervivencia libre de progresión. ¿Qué ocurrió en la evaluación adicional que realizó Morgan y colaboradores? Específicamente en el subgrupo de quimioterapia en adyuvante más cirugía de intervalo, que el uso de CA125 bajo los criterios del Grupo Internacional de Cáncer Ginecológica y el uso del RECIST en su versión 1.1 no resultaron herramientas predictivas fiables de forma individual ni siquiera de forma combinada. De manera que podemos concluir con que el modelo de predicción en este momento con mayor eficiencia y seguridad y confiabilidad continúa siendo el triaje laparoscópico, el cual hoy en día se establece como un estándar, el estándar aceptado con el fin de evaluar las pacientes que van a ser sometidas o bien a cirugía primaria más quimioterapia adyuvante o derivarlas a quimioterapia neoadyuvante más cirugía de intervalo tras 3 o 4 ciclos de quimioterapia. Quiero agradecer amablemente su atención y bueno, quedo a la orden para cualquier comentario. Que tengan un feliz día y una feliz jornada de congreso.